a todos, hoy estaré hablando un poco sobre los derechos humanos y su evolución histórica, y para ello es necesario tener una idea de qué son los derechos humanos. Y podrían definirse como un conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad, y se precisan como exclusivos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Entre sus principales características podemos mencionar que son universales por ser derechos inalienables de todos los seres humanos. Universales porque son aplicables a todas las personas sin distinción alguna, no importa la raza, el color, el sexo, el origen étnico o social, la religión, el idioma, la nacionalidad, la edad, la orientación sexual, la discapacidad o cualquier otra característica distintiva, pues estos derechos son de y para todas y todos. Inalienables porque a nadie pueden cancelársele o destruírsele, y al mismo tiempo nadie puede renunciar a ellos, puesto que son inherentes a las personas. Se centran en el valor igual de todos los seres humanos. Son indivisibles e independientes. Indivisibles e independientes, es decir, que los derechos humanos están relacionados entre sí de tal forma que para ejercer plenamente determinado derecho será necesaria la intervención de otro u otros. Por ejemplo, para ejercer el derecho a la educación es necesario acceder también al derecho a la salud y el derecho de la alimentación. En este mismo sentido, la violación de uno de ellos puede afectar directa o indirectamente el ejercicio de otro u otros. No pueden ser suspendidos o retirados. Imponen obligaciones particulares a los estados y a los agentes de los estados. Han sido reconocidos por la comunidad internacional. Están protegidos por la Constitución y las leyes. Y por último, protegen a las personas y a los grupos. En cuanto a su evolución histórica, los derechos humanos han sido clasificados de diferentes maneras, de acuerdo con su naturaleza, origen, contenido y por la materia que refiere. La denominada Tres Generaciones es de carácter histórico y considera cronológicamente su aparición o reconocimiento por parte del orden jurídico normativo de cada país. La primera generación se refiere a los derechos civiles y políticos, y fueron los primeros que exigió y formuló el pueblo en la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa. Este primer grupo lo constituyen los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios en diferentes partes del mundo a finales del siglo XVIII. Como resultado de esas luchas, esas exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y difundidos internacionalmente, entre los cuales figuran que toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica, que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio, ni sufrir ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia, y toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Toda persona tiene derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desea. Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión, y todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. En la segunda generación, la constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los cuales el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado social de derecho. De ahí el surgimiento del constitucionalismo social, que enfrenta la exigencia de que los derechos sociales y económicos descritos en las normas constitucionales sean realmente accesibles y disfrutables. Se demanda un estado de bienestar que implemente acciones, programas y estrategias a fin de lograr que las personas lo gocen de manera efectiva, y son que toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales,
que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, la alimentación, el vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Que toda persona tiene derecho a salud física y mental. Durante la maternidad y la infancia, toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. En la tercera generación, este grupo fue promovido a partir de la década de los 70 para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional. Entre otros, destacan los relacionados con la autoestima, la autodeterminación, independencia económica y política, la identidad nacional y cultural, la paz, la coexistencia pacífica, el entretenimiento y confianza, la cooperación internacional y regional, la injusticia internacional, el uso de los avances de la ciencia y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el medio ambiente, el patrimonio común de la humanidad, el desarrollo que permita una vida digna. En referencia a los derechos de los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada en la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU, en fecha del 10 de diciembre de 1948, podemos citar algunos de ellos. En el artículo 1 dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. La dignidad es la base de todos los derechos humanos. Los seres humanos tienen derechos que deben ser tratados con sumo cuidado, precisamente porque cada uno posee un valor intrínseco. El artículo 1 establece la igualdad como el tema general de la Declaración, uno de los cuales ha sido la base para la elaboración de los derechos para muchas personas, incluidas las minorías, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad. Cuando el artículo 1 expresa la igualdad como algo positivo, el artículo 2, estrechamente vinculado, establece una prohibición que prohíbe una larga lista de tipos de discriminación. Ahora bien, el artículo 6 establece el derecho a ser reconocido como persona ante la ley. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Los artículos del 6 al 10 están estrechamente relacionados y en su mayor parte se centran en algunos de los derechos civiles y políticos que todos los seres humanos deberían disfrutar. La segunda mitad de la declaración se centra en los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, el artículo 6 en sí mismo se aplica a todo el espectro de derechos. Si una persona no es reconocida como una persona bajo la ley, numerosos derechos, incluyendo aquellos en las esferas social y económica, se verían amenazados. El artículo 6 está siendo el foco de atención con el fenómeno de las desapariciones forzadas o involuntarias, la práctica de ciertos países de sustraer, detener y posiblemente ejecutar a personas mientras sus familiares rara vez saben cuál es su paradero. Por su parte, el artículo 14 refiere al derecho al asilo, que dice: en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. En segundo lugar, este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Este artículo otorga a todas las personas perseguidas el derecho a buscar y a disfrutar de asilo. Este derecho, además del derecho a salir del propio país en el artículo 13 y el derecho a la nacionalidad en el artículo 15, encuentra su origen en lo ocurrido durante el Holocausto. Muchos de los países de los que fueron redactores de los derechos humanos están sumamente conscientes de que habían rechazado a los refugiados judíos, condenándolos a muerte con casi seguridad. Además, muchos judíos gitanos fueron perseguidos por los nazis y no habían podido salir de Alemania para salvar sus vidas. Durante décadas, millones de personas han recibido protección para salvar sus vidas como refugiados, han podido reconstruir sus vidas y a menudo han podido regresar a sus hogares una vez que el peligro ha pasado. Todo esto bajo la protección del artículo 14, desarrollado a su vez en la Convención sobre el Estatuto de los Derechos de los Refugiados en 1951. Muchos se han reasentado a terceros países donde generosamente han podido contribuir a sus nuevas patrias.
En el mismo orden de ideas, el artículo 21 establece el derecho a participar en el gobierno del país. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente por medio de representantes libremente escogidos, y todas personas tienen derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresa mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Este artículo resume algunos de los principios fundamentales de la democracia. La voluntad del pueblo debe ser la base para la autoridad gubernamental y toda persona tiene derecho a formar parte del gobierno, directamente por medio de representantes libremente escogidos. Este artículo, al convertir en un derecho humano fundamental los derechos centrales de la democracia, refleja la rotunda declaración del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual es esencial que los derechos humanos sean protegidos por la ley, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y para concluir, por el día de hoy, el artículo 29 se refiere a los deberes respecto a la comunidad. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Afirma que los derechos no son ilimitados. Si lo fueran, el equilibrio y la armonía serían imposibles. Este artículo busca unir el ejercicio de los derechos con los intereses de la comunidad mundial, exactamente para lo que la ONU fue establecida en 1945. Dos versiones preliminares de la Declaración Universal incluían estas cláusulas. Estos derechos están solo limitados por los mismos derechos para todos, y el hombre es esencialmente social y tiene ciertos deberes fundamentales hacia el resto de los hombres. Los derechos de cada uno están, por tanto, limitados por los derechos de los demás. Muchas gracias a todos por su atención y hasta una próxima.